Hola, bienvenidos a este vídeo desde Barcelona, Cataluña. Aquí estamos con Isabel, que juntas hemos transitado este paso por esta área, el área 93, con dos talleres muy importantes de lógica global, en donde vimos a lógica del clan familiar y antenas biológicas no vivas. Quiero presentar a Isabel. Isabel. Bien, pues ha sido todo un encaje de la situación, ¿no? De conectar con Ro desde hace tiempo y de encajar en este momento de que están pasando tantas cosas en Barcelona, ¿no? 93, entonces, bueno, el taller que ha sido también muy dedicado a la independencia, ¿eh? Y bueno, nada, yo estoy aquí, he caído por aquí. Bueno. Sí, con una frecuencia 10 positiva y mi frecuencia es 83 positiva. Es decir, que juntas hacemos este 93, que es el área de Barcelona. Y como se ha abierto mucho, por eso queríamos presentar un poquitito de lo que se vio este fin de semana. Y no solamente el fin de semana, sino el viernes también, que fue el día 27 de octubre, que fue un día muy importante, el día 300 del año, en donde se declaró esta independencia unilateral o autorreferente, si se quiere, de Cataluña. Entonces, como es un hito, es una circunvolución muy importante, también es muy oportuno que esas personas que siguen el proceso de Cataluña en remoto, desde diferentes puntos, puedan tener una perspectiva lógica de esto que estamos viviendo, ¿sí? Que es minuto a minuto, ¿sí? Es minuto a minuto. Ayer me preguntaban familiares, me decían, ¿y ahora qué va a pasar con Cataluña? ¿No? Y como que esa es la pregunta desde allá. Entonces, como el día 300 es el día que se declaró la independencia y hoy es día 303, vamos a ver cómo ese plano 3 permanentemente está generando predicciones, queriendo proyectarse y no pudiendo entregarse a ese minuto a minuto de la realidad, ¿sí? Entonces, claro, cuando nosotros estamos desde nuestras casas mirando la televisión, es una muy buena oportunidad para observar qué es lo que nos esperamos que suceda, ¿sí? ¿Qué me espero que suceda? Porque eso que yo me espero es parte de lo que percibo que hay en mi diseño particular, ¿sí? Entonces, para poder hacer las derivaciones que estamos haciendo cada uno individuales y grupales, es importante tener a la vista este plano 3. Entonces, un día hoy, 303, vamos a bajar un nuevo 0 a ese plano 3 para que pueda gestionarse una independencia en autorreferencia, ¿sí? En definitiva, esta independencia es la independencia de ese plano 3, la independencia de la percepción, que hoy está tan vapuleada por todos los observadores que tiene la realidad. Día 303 del año, negativo 62, es decir que ya hemos tenido 303 días para observar esta realidad, que justamente la realidad habla de real, ¿sí? Y de lo que nos queremos independizar es de eso, de lo real. ¿Por qué? Porque Cataluña está dentro de un área 34, que es España, y este 34 es un eslabón de desdoblamientos previos de dos códigos, de dos países y de dos áreas, que son el área 44 y 33. ¿Sí? Entonces, España es el refinamiento de estos dos códigos. Juntos se han fusionado y la Tierra ha gestado a este código, que es el código 93. Este código 93 es una fusión
no solamente cultural, sino de perspectiva de lo que es Francia y de lo que es Inglaterra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos nos queremos independizar, de lo que nos queremos independizar es de la realeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo real es lo que aquí está generando un tapón, ¿sí? Para que cada uno asuma su verticalidad. Esa gran tenacidad con la cual muchos catalanes se encuentran en esta situación tiene que ver con estas antenas biológicas no vivas que están informando, en donde han volado cabezas para obtener esa república en Francia, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros veamos acá que no es un conflicto entre españoles y catalanes, ¿sí? Para poder ir despejando la X de esta percepción y no distorsionar con esta lógica antigua de bandos, ¿sí? Que si bien puede que todavía queden reminiscencias en nuestra percepción, les pido por favor que vayamos un poquito más allá de esa lógica de bandos, porque eso sería como caer en el lugar común, ¿sí? ¿Cuál es el lugar común? El lugar en donde ya hay circuitos electromagnéticos para ir hacia esos lugares de pensamiento. Esos circuitos ya están gastados, ya están para justamente poder desconectar y hacer una nueva versión de esos circuitos. Entonces, eso es este cero que nosotros vamos a bajarnos ahora. Un cero de unos nuevos circuitos en donde empezamos a asumir que esa independencia, ¿sí? Esa independencia nosotros la estamos percibiendo como una gran fuerza que viene desde el interior de la Tierra y que tiene que ver con esta independencia que quiere la Tierra de este plano 3, ¿sí? Que ese plano 3 es el rey para la Tierra, ¿sí? El rey es el que me da a mí la realidad. Entonces, si yo tengo un problema con el rey, tengo un problema con la realidad, ¿sí? Por física es así. Entonces, la pregunta que surge es cómo podemos hacer para dejar tener problemas con la realidad, porque la realidad ahora va a ser vista desde el futuro. Quiero que vean los números de hoy, que son muy interesantes, porque ese negativo es potencial de los circuitos. ¿Qué circuitos estos que estamos hablando ahora? Estos circuitos en donde ya no nos vemos como competidores, que es, dicho sea de paso, la frutilla del postre de ese plano 3, comparación y competencia, ¿sí? Y de esa corteza terrestre también. Estuvimos viendo en el taller al desdoblamiento geológico, el desdoblamiento biológico y el desdoblamiento psicológico. Dentro del desdoblamiento geológico nosotros tenemos el núcleo de la Tierra, el manto y la corteza, ¿sí? Si bien esto después hay capas y subcapas externas e internas, porque es como una gama de colores, los tres aspectos más importantes de la Tierra son este plano 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, es 93, viene a darle el propósito a ese plano 3, viene a darle un propósito desde el futuro. ¿Por qué? Porque un propósito desde el pasado es la comparación y la competencia, ¿sí? No por nada tenemos a uno de los mejores equipos de fútbol aquí en Barcelona. Tiene que ver con esto, con que desde la linealidad son los mejores. Para competir son los mejores. Pero ese propósito lineal en referencia al pasado está pidiendo reconvertirse a un propósito no lineal desde el futuro. Entonces, los circuitos que traíamos eran los circuitos de la comparación y la competencia, Barcelona, Real Madrid, España, Cataluña, y bueno, y reyes y plebeyos, bueno,
un montón de situaciones polarizadas de esta comparación y competencia que fue el juego que le tocó jugar en divergencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora que el espacio-tiempo está más veloz y vamos hacia la convergencia? ¿Qué es ir hacia la convergencia? Es que la lentitud de la frecuencia de onda se está acelerando. Se está acelerando. Entonces, en este acelere ya no queda más tiempo para compararme y competir, ¿sí? De alguna manera, es como la comparación y la competencia, es como esas preguntas y respuestas que de alguna manera cabo y rabo se están conectando. Entonces, pero claro, ¿cómo se hace? Es la pregunta que se hace este plano 3, ¿sí? Porque es la pregunta del cómo. La pregunta del cómo es la pregunta del plano 3. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace con circuitos nuevos. Esos son los circuitos que en este día 303, este cero nos va a dar, ¿sí? ¿Y qué pasa? El gap, que es lo que está en el medio, que es el 241, nos habla de circuitos para el 41. El 41 sabemos que es Suiza. Suiza tiene una perspectiva neutral, ¿sí? Pero esa perspectiva neutral que tiene Suiza es una neutralidad de diseño, ¿sí? Es una neutralidad que tiene que ver con una conveniencia de tener intereses de todos los partidos, ¿sí? O de todos los jugadores o de todos los equipos que están jugando. Entonces, esto es lo que está sucediendo acá. Entonces, ese gap, que es ese 41, que es neutro, pero de diseño, porque no tiene una neutralidad genuina, una neutralidad de haber asumido la distorsión de la comparación y la competencia, nos pide que nosotros salgamos del laberinto. Y para eso quiero hablar de los programas puerta, ¿sí? Cuando decimos código 93 nos referimos al epicentro, que es Barcelona, que vendría a ser la capital. Entonces, pero Cataluña está formada por cuatro provincias que son Barcelona, Tarragona, Gerona y Lérida. Juntas los cuatro códigos suman 3015, ¿sí? Ese 15 nos habla de esa bisagra lógica que le estamos haciendo al 30, ¿sí? Al 30, que es hoy, 30. Hoy es 30 y visto este 303 del futuro y del pasado, también puede ser un 30. Entonces, es muy importante este 3 que se nos repite permanentemente. Cuando hablamos del 3, hablamos de este programa 3, que en los biomarcadores tenemos, vuelvo a repetir por ahí para cualquier persona que no haya visto los videos anteriores. En el 1 la supervivencia, en el 2 la protección, en el 3 la comparación y la competencia, y en el 4 la gestión del territorio o la sustitución del faltante, ¿sí? Entonces, todo este plano 3 estaría como siendo reestructurado por este gran movimiento que está produciendo ese 5. Bueno, en lógica del clan familiar vimos que etimológicamente la palabra familia viene del latín, y muchos de los idiomas que nosotros hablamos provienen del latín. Entonces, el latín es lo que es el idioma que ha configurado nuestro software, ¿sí? Por eso, más allá de las mutaciones que ha tenido, tenemos esta matrix que es el latín. ¿Qué es latín? Latín es la latitud interior, ¿sí? Esa latitud interior que cada uno percibe como esos circuitos lineales de la realidad. Si nosotros estamos permanentemente referenciándonos en los circuitos lineales, estamos referenciándonos en el latín, ¿sí?
esto es importante para empezar a despejar la X. No quiere decir que vamos a dejar de hablar castellano, catalán o romaní, pero quiero decir, el latín nos está dando esta percepción de que la linealidad y el contexto es lo que me da referencia, ¿sí? Entonces, si la realidad es lo que me da referencia, la realidad es lo real. Pero lo real, hoy en día sabemos que tiene que ver con el observador. No hay una sola realidad. Y esa es la gran reconfiguración de ese plano 3. Un plano 3 que deja de creer, deja de percibir que hay una sola realidad, que hay un solo rey, ¿sí? Para poder ir entrando o saliendo de este desdoblamiento, existen los programas puerta. Tenemos, dentro de la lógica del clan familiar, tenemos aspectos que son de entrada y aspectos que son de salida. A eso le llamamos programa puerta. Por ejemplo, ante estas leyes tácitas del pater family, que es el, como viene la palabra familia del latín, que es que el jefe de la familia es el dueño de los siervos y los esclavos del grupo, ¿sí? Eso es un programa, ¿sí? ¿Cuál es el programa puerta? Son las leyes tácitas que se inscriben en el contexto de ese grupo. Uno de estos programas puerta son las leyes tácitas. Y el éxito de este programa puerta es la rebeldía. Eso ha sido por siglos parte de los circuitos lineales que hemos ido realizando. Entonces, esa es la gran contradicción que tenemos hoy en día. ¿Seguimos referenciándonos en los circuitos lineales para generar la independencia? ¿O empezamos a asumir esos circuitos no lineales que me hacen tener una dependencia interna? La dependencia de mi propio plano 3, que quizás no percibe tanto, o quizás tiene muchas distorsiones, o quizás no alcanza a satisfacer todo el espectro de realidad que hay. Pero en definitiva, es mi propio reinado, ¿sí? Otro ejemplo de los programas puerta es que dentro de estas leyes tácitas exista el condicionamiento de no superar a nuestros padres, ¿sí? Generalmente nosotros hemos tenido y hemos crecido en una sociedad en donde en la escuela, en la educación y también en la casa, en la familia, una de las leyes tácitas era no superar a nuestros padres y no superar a nuestros maestros, ¿sí? Entonces, eso es un programa puerta. ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es la salida de ese programa puerta? Es el fracaso. Fracasar en la vida es la salida de ese programa. Pero ¿qué pasa si yo no hago consciente ese propósito no lineal que viene otorgado desde el futuro? Simplemente voy a dedicarme a repetir la historia y hacer de nuevo esos circuitos que van a ir tejiendo la linealidad, ahora sí de un contexto diferente, que es el contexto de mi familia, ¿sí? Y es ahí en donde decimos, bueno, repetimos la historia. Repetimos la historia. ¿Por qué repetimos la historia? Porque estamos haciendo los mismos circuitos lógicos, ¿sí? Por eso el día de hoy es negativo 62. Es el potencial de generar nuevos circuitos. Pero justamente para poder tener una perspectiva pura y neutra, como es ese 303, de alguna manera necesito referenciarme en los circuitos que tengo hechos en autorreferencia. ¿Son pocos? Bueno, son pocos. ¿Me genera carga que sean pocos? ¿Quiero tener más? Bárbaro. Lo observo, lo integro y lo derivo, ¿sí? Pero en definitiva eso es el eje que está siendo obstruido por esa realidad que está en referencia externa. ¿Por qué para los españoles es tan fácil colocar la referencia externa? Porque tienen un rey. No.
tienen un rey, no. Estas ganas de independizarse de España es independizarse de ese reino, ¿sí? Porque ¿qué es reino? ¿No? El rey negado, ¿sí? El rey negado es la pregunta que está negada para cada uno como su propio reino. Y me pareció maravilloso que ahora hay una filtración que socialmente los chicos hacen como unas torres humanas, ¿sí? Hacen unas torres humanas y es un fenómeno cultural de aquí, de Cataluña. Que claro, observen cómo el inconsciente se está manifestando en esas torres humanas. ¿Qué está queriendo decir el inconsciente? Yo quiero ser mi propio rey. No quiero más rey en referencia externa. Son castillos humanos. ¡Wow! Es muy fuerte. Es muy fuerte. Porque ese rey de afuera está siendo de broche para que yo pueda asumir mi propia verticalidad, ¿sí? Mi propia verticalidad. Pero ¿qué pasa? Estamos en otro espacio-tiempo. Eso es lo que tenemos que actualizar para que esas antenas biológicas no vivas que están informándonos sepan que no estamos en tiempo de hacer rodar la cabeza del rey para que nosotros podamos asumir nuestro propio reino interno, ¿sí? No estamos en ese espacio-tiempo, estamos en otro. Y eso es lo que estamos dirimiendo minuto a minuto. Bueno, entonces, ¿cómo generamos más circuitos? Primero, desestimando los circuitos preestablecidos, ¿sí? ¿Cuáles son los circuitos preestablecidos? Esas leyes tácitas que nosotros tenemos. Por eso es importante, más allá de que muchas personas dicen, no, pero bueno, no nos conviene separarnos de España porque la supervivencia no va a estar garantizada y tal y cual. Pero ¿qué pasa cuando la Tierra y ese S3, que es la corteza terrestre, pero también es ese plano 3, ¿sí? Ese plano 3 quiere hacer una circunvolución. Está haciendo, en esa circunvolución, está generando nuevos circuitos para otras realidades. Entonces está perfecto manifestarse y está perfecto expresarse, porque esa expresión es la expresión del estado de la Tierra, ¿sí? Cuando salimos a la plaza a manifestar, es el estado nuestro que queremos definir, el estado vivo que queremos definir y lo que nos pasa queremos definir, ¿sí? El tema es poder explorar el error, abrir ese crédito espacio-temporal y luego retornar a mi centro, porque de alguna manera esa manifestación es parte de ese crédito espacio-temporal que tengo para expresar lo que siento. Pero esa es una divergencia lógica que tiene que tener su retorno y tiene que tener su convergencia, ¿sí? Esto, por supuesto, cada uno lo sabe a su tiempo. Otra cosa que hablamos mucho en el taller fue del broche 5-3. ¿Por qué? Porque entre Barcelona, que es 93, y Cuba, que es 53, tenemos 40, ¿sí? Entonces, que en el medio abrochadito, entre Cuba y Barcelona, tenemos un diseño. Ese diseño es lo que nos abrocha permanentemente para creer de que todos tienen que pensar como yo, ¿sí? Y de que el que no piensa como yo es mi enemigo, es mi contrario, ¿ok? Entonces, esos son los circuitos del plano 3. Por eso es muy común que vea a las personas en el tren o en el subterráneo queriendo expresar y no pudiendo hacerlo, porque no hay una aceptación de la alegría del otro por pensar diferente que yo, ¿sí? No acepto que el otro piense y se alegre que piense diferente que yo. Por eso el día de ayer nos tocó estar aquí participando de una gran manifestación con banderas de España, apoyando a que no se separe
Cataluña de España. Entonces el día de ayer nos tocó presenciar y aceptar y asumir que cada uno puede tener sus intereses y que cada uno puede tener su reino individual, ¿sí? Pero asumir mi reino individual es aceptar también el reino individual del otro, así como nos tocó en la época de las cruzadas, de los caballeros, en donde seguramente organizar el territorio habrá sido muy difícil y hemos tenido que crear estas fronteras para poder decir hasta acá es mi territorio, lo cuido yo y para allá es tu territorio y los cuidas vos, ¿sí? De alguna manera esas fronteras fueron parte de un proceso de liberarnos de la tensión de tener que cuidar tanto territorio, ¿sí? En principio. Luego, un montón de otras cosas más que seguramente hay en el medio y en el camino. Pero hoy en día las ganas de tener este territorio, si bien pueden tener muchos ribetes económicos, tanto de un lado como del otro, esos son los circuitos lineales, ¿sí? Pero acá estamos hablando de circuitos no lineales. Esos circuitos no lineales tienen que ver con asumir el reino interior, ¿sí? No nos olvidemos que también tenemos mucho pegoteo de la religión, en donde el reino era el reino de los cielos, y que los cielos están afuera, ¿sí? No están adentro, no están en mi interior, no está el reino en mi interior. Entonces, claro, ese eje lógico está siendo abrochado por el paquete de datos que tiene la religión, ¿sí? Lógica del clan familiar nos dio y nos mostró cómo esta lógica religiosa sostiene y es el medio de la familia, ¿sí? Porque la familia ha sido antiguamente, ¿sí? Antiguamente, y en esto me separo y hago un hito, porque sé que hoy en día lo que nos da sostén es otra cosa, ¿sí? Entonces, en un pasado, lo que nos dio sostén era la familia, y lo que generó y garantizó la unidad del pueblo. Entonces, separarse de la familia es hablar de un potencial de muerte para todos nosotros, y sobre todo para el clan familiar. Entonces, estos son los miedos que operan en el inconsciente cuando decimos no queremos que te separes, no queremos que te vayas, no me quiero ir, no te quiero dejar ir, ¿sí? Otra cosa muy, muy interesante que se produjo en estos días es que la mayoría de la gente, cuando hablaba de independencia de Cataluña, hablaba de estas analogías con el clan familiar. Entonces, muchos decían, es como cuando el hijo se quiere ir de la casa y el papá no quiere, ¿sí? Entonces, muchos otros decían, es como marido y mujer, Rajoy y Puigdemont, que uno se quiere separar y el otro no le da el divorcio, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué las analogías van directamente al clan familiar? Porque la escena gubernamental es un desdoblamiento de la escena familiar, ¿sí? Entonces, me pregunto internamente y en mi clan familiar, ¿de qué me quiero separar? ¿Sí? ¿De qué me quiero independizar? ¿Sí? Entonces ahí vamos a empezar un poquito a despejar la X para ver cómo se hacen estos circuitos, ¿sí? Por esa pregunta que está ahí en el plano 3. ¿Cómo hacemos estos circuitos? Bueno, ¿cómo voy despejando la X de todos esos circuitos viejos? Y me voy a encontrar que me voy a dar cuenta que esa independencia es la independencia de mi reinado interior, ¿sí? Bien, y en esa independencia necesitamos a un matrimonio, en esta lógica del clan familiar, desde la convergencia que estamos haciendo. Y ese matrimonio, que en un pasado fue un matrimonio forzado, un matrimonio obligado y un matrimonio por conveniencia, ahora nos vamos a matrimoniar
a enlazar en autorreferencia. ¿Cuál es ese matrimonio? Ese matrimonio es del humano y del inhumano, ¿sí? Empezamos a asumir a ese inhumano en autorreferencia y lo empezamos a aceptar. En un pasado o lo polarizábamos o lo aceptábamos a regañadientes, ¿sí? Cuando hablamos de inhumano hablamos de ese aspecto subatómico que está dentro del humano y que nos lleva a hacer y a comportarnos de determinada manera, ¿sí? Bueno, una cosa que pasa mucho desde este 34, que es global, ¿sí? Es esta gran adherencia que tenemos con el contexto, ¿sí? Una gran adherencia. Entonces, acuérdense en que real y realidad es lo mismo, ¿sí? La realidad es un desdoblamiento de lo real, de ese reinado. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros no podamos despegarnos de la realidad como referencia, no podemos despegarnos de lo real en referencia externa, ¿sí? Entonces, es muy importante esto, porque claro, 34 tiene una gran inclinación por ir hacia lo lineal, por linealizar todo. Lo que ve, lo que percibe, lo linealiza. Enseguida lo mete en un diseño y el agua de mar ya viene embotelladita, les ponen unas flores de Bach. Y bueno, y es eso, llega algo, baja algo y enseguida lo meto dentro de un diseño. Pero eso de nuevo me vuelve a generar la presión de haberme metido en una cárcel. Esto todo viéndolo desde una perspectiva abstracta, por supuesto, ¿sí? Porque así como hacemos con el agua de mar, ¿sí? Que queremos meter el mar en una botellita, nos pasa con la percepción. Queremos poner la percepción en una botellita, ¿sí? Y es muy difícil cuando esa percepción no ha sido cotejada por el sesgo interno de este eje y de esta autorreferencia. Entonces, es muy fuerte porque un 34 es, para Argentina, vendría a ser como un desdoblamiento anterior. Si dijimos que Francia, Inglaterra son los papás de 34, ¿sí? El hijo vendría a ser Argentina. Argentina es ese que puede verlos a los dos desde afuera, ¿sí? Y puede justamente decir, wow, mira lo que nos está pasando, porque nos está pasando a todos, ¿sí? No es solo a un grupo o a un sector. Cuando nosotros tenemos una perspectiva puesta en un grupo, es cuando tenemos este broche 5-3. Cuando lo global lo queremos hacer elitista o lo queremos hacer sectario, ¿sí? Que es justamente, es querer de nuevo meter el mar en una botella. Es imposible, ¿sí? Bueno, muchas gracias y bueno, gracias Isabel. Pues muchas gracias. Bueno, y hasta el próximo vídeo, nos vemos. Mañana es el Día de los Muertos, aquí se celebra, así que bueno, y vamos a estar en Granada viendo esto de las antenas biológicas no vivas y por qué están... 958, Granada es 958 y mañana es el día 304, ¿sí? Entonces mañana, que es el Día de los Muertos, es el día 304. Entonces es importante ver cómo están informando desde el pasado, desde esta sagrada familia y bueno, y a peinarles ahí los circuitos a esos observadores que nos quedan y nos hacen desdoblarnos permanentemente en lógicas divergentes que están llegando a su respuesta. Así que bueno, muchas gracias y gracias Isabel. Gracias.
Bye.